Hola, mi nombre es Ariadna Regina Puente Urbina. Soy estudiante de la Escuela Normal de Educación Preescolar. Esta es mi evidencia de unidad para la unidad 2 del curso El sujeto y su formación profesional docente, el cual imparte el maestro Graciano Montoya Hoyos. Esta unidad es llamada Desafíos de la profesión docente en el siglo XXI. Los dominios y desempeños fueron resumidos: saber y comprender su función profesional, intervenir de manera ética, crítica y contextualizada y crear ambientes de aprendizaje significativos. La comunicación en relación con la comunidad escolar. El docente no trabaja solo, sino su papel se construye a través del diálogo como estudiante, familia, colega. El docente del siglo XXI debe promover una enseñanza activa y centrada en el estudiante. La identidad docente se construye también a partir del contexto del docente, que no solo transmite conocimientos, sino que se forma constantemente. En la unidad vimos autores como Sanjurjo, Davini, Vázquez, quienes destacan que el maestro debe reflexionar, cuestionarse y transformar su práctica, y el dominio es el que dice cómo saber y comprender su función profesional. Como pequeña introducción, a lo largo de esta unidad se analizaron varios conceptos clave sobre las tradiciones formativas, las perspectivas de autores como Davini, Sanjurjo, como planteamientos también de los autores como Marco Raúl Mejía, Vázquez, quienes abordan también el papel docente como un mundo cambiante, y pues también se reflexiona mucho sobre las características del docente actual, los retos a los que se enfrenta y las formas de identidad personal que se van construyendo en relación con el contexto social, cultural y tecnológico que existen. El primer tema, resumiendo un poquito, se trató de una consulta de unos conceptos de como estrategias, que era la disciplinaria, la utópica, eficientista, artesanal, humanista, hermenéutica, reflexiva. En la educación. La disciplinaria se centraba más como que en el dominio del contenido. El docente es ante todo como un experto en la materia y pues la función principal es transmitir el conocimiento. La utópica es más como formar un ciudadano ideal para construir una sociedad mejor. La eficientista trata más como en resultados medibles, el rendimiento académico y los cumplimientos de estándares. La tradición artesanal es como que el conocimiento se adquiere a través de la práctica del docente. La tradición humanista se coloca al estudiante como el centro del proceso educativo. Se promueven las emociones, el bienestar, la creatividad y más el desarrollo integral. Y por último, la tradición hermenéutica reflexiva, que es donde el docente interpreta, analiza y reflexiona sobre su propia práctica. El tema 2 fue un análisis de una lectura de Sanjurjo. La lectura explica más que la formación docente está atravesando por múltiples tradiciones que influyen también mucho cómo el maestro enseña, piensa y actúa. Estas tradiciones constituyen configuraciones históricas que se interiorizan a través del hábitus profesional, es decir, que son prácticas aprendidas por experiencia, convivencia institucional y socialización escolar. Como tema 3 fue un cuadro comparativo de la lectura de Davini y de Sanjurjo. Este tema me dejó como reflexión que es imprescindible reconocer al docente como un ser integral, intelectual, emocional y social, y que la docencia exige no solo conocimientos, sino también sensibilidad, ética y la capacidad de acompañar procesos humanos complejos. El tema 4 trató de un análisis de un cuadro de la entrevista del doctor Raúl Castillo. En este tema se analizó temas que se abordaban, ideas fundamentales sobre el papel docente y la transformación de los procesos educativos en la actualidad. La tecnología también es una herramienta indispensable, pero debe usarse como un propósito pedagógico claro. Finalmente, él también recalca que el docente requiere actualización constante, sensibilidad humana y una mirada crítica que le permite adaptarse a los cambios de la sociedad actual. Como trabajo 5 fue una tarea de un análisis sobre la película de La sonrisa de la Mona Lisa. Este trabajo me hizo reflexionar mucho personalmente sobre cómo la sociedad influye en nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, pero también me hizo pensar mucho en que nosotros somos los que tenemos la última palabra, en cómo decidimos cómo actuamos y si queremos seguir el mismo patrón. Por último, también me hizo pensar en el impacto que tienen a veces los docentes sobre los alumnos y el cómo yo lo puedo aplicar en un futuro con mis futuros alumnos. Tema 6, hicimos un collage de las características que debería tener el docente en el siglo XXI.
a partir del artículo de Espinosa Freire, Tinoco Izquierdo y Sánchez Barreto. Se identificaron los elementos esenciales del docente actual para preescolar. Estas características son indispensables porque se trabaja con una etapa formativa clave. El tema 7 fue un análisis de la lectura El docente ante los desafíos del siglo XXI. Se identifican problemáticas, tensiones y demandas que impactan la labor docente. Este análisis responde a algunas preguntas clave sobre los retos del educador, su rol en la sociedad actual. Como tema 8 y último fue un análisis de la película El Buen Maestro y un video de la maestra de Milpillas que me hizo pensar y reflexionar que tenemos que tener más opciones de estrategias, no solo centrarnos en una, y tener flexibilidad porque pues tenemos que comprender también que no todos aprenden igual. Entonces, en ese momento tenemos que saber cómo adaptarnos a las necesidades de los alumnos. Para concluir, esta unidad me ayudó a comprender que el papel del docente en el siglo XXI es mucho más complejo y profundo de lo que muchas veces se reconoce. Me ayudó también a analizar conceptos como las tradiciones formativas del docente, los desafíos actuales, las características del educador moderno y la manera en la que influyen los contextos sociales, tecnológicos, culturales, y pues me permitió ver la profesión desde una perspectiva más humana, crítica y transformadora. Los autores estudiados como Vázquez, con la mirada más humanizada de la educación, Sanjurjo, con sus tradiciones de formación docente y diferentes perspectivas analíticas, además de los aportes de Freire y colaboradores sobre las características del docente del siglo XXI. Todas coinciden en que la labor educativa pues no puede limitarse a transmitir conocimientos, sino que el docente debe de ser una guía que acompaña, inspira, orienta y entiende a sus estudiantes como seres integrantes.